Bienvenidos, queridos amigos, a un presupuesto solicitado por un suscriptor. Pido disculpas por demorarme un poco más de lo previsto, se debe básicamente a las peticiones que tengo sobre vídeos, opiniones y a veces me es un poco difícil cumplir los plazos. Antes de empezar quisiera añadir algo muy importante, y es sobre las nuevas generaciones de sockets de DR5, PCI Express 5 y todo eso. Para el que no lo sepa, tengo un vídeo hablando sobre ello y os invito a verlo antes de ver este presupuesto. Básicamente comento la situación actual y como menciono en el vídeo, si tenéis un equipo como yo ahora mismo que está bastante bien, no os recomiendo comprar la actual generación 11 de Intel por ejemplo o en AMD, sobre todo repito para los que tengan un equipo que está actualmente bien y no les urge tanto actualizar. Dicho esto, como siempre todo lo que hablo o comento está en la descripción y tendréis el presupuesto completo ahí, pero adelanto que tendréis un par de opciones con Gen 10 o Gen 11 de Intel, ya que el nuevo i5 en cuanto a relación calidad-precio es una opción muy interesante, pero bueno, eso ya lo explicaré un poco más adelante, así que empezamos. La caja box o gabinete, como dicen nuestros hermanos de Latinoamérica, aunque visto en general no parece un componente muy importante, en realidad sí lo es para la disipación de los componentes. En pocas palabras, cuanto más se calienta una tarjeta gráfica, sufrimos más lagazos, bajones de FPS. Si no os gusta la caja que he escogido, obviamente os dejaré un par de opciones más que son diferentes en diseño y de otros fabricantes por supuesto. Ya sabéis que a mí no me paga nadie en concreto, así que comprad por favor la que más os guste, mientras sea el formato micro ATX o ATX, preferiblemente con 3 o 2 ventiladores frontales bien ubicados. Sobre todo fijaos en la distancia que hay entre la tarjeta gráfica y en la parte inferior, que la caja contenga un buen espacio interno para que la tarjeta gráfica desde la parte inferior, es decir, donde tiene los ventiladores básicamente, pueda aspirar el aire con facilidad. La que he escogido en esta ocasión personalmente es la Knox Hammer, la cual la verdad es que me parece muy bonita, pero bueno, eso ya es un punto de vista mío y entiendo perfectamente si no os gusta. Seguimos con la placa base y en esta ocasión he elegido la Gigabyte B560M, la DS3H, que actualmente se encuentra como modelo recién lanzado. Es compatible con generación 11 y generación 10 de Intel, a lo que según los precios podemos comprar un Gen 10 para obviamente ajustar este presupuesto, pero esto lo explicaré un poco más adelante. Lo primero es que soporta PCI Express 4.0 y también ofrece soporte para discos duros M.2, 4.0 o 3.0. Estos discos duros compactos son mucho más rápidos que un disco duro tradicional y son el nuevo formato actual del famoso SSD, aunque también podemos utilizar discos duros tradicionales como es el HDD o el SSD de 2,5 pulgadas. Disponemos de 4 módulos de memoria RAM con una capacidad máxima de 128 GB, lo cual es una locura. Como se puede ver a simple vista, podemos utilizar 2 discos duros M.2 con 6 discos duros tradicionales SATA a 6 GB por segundo. Una placa que actualmente ronda los 100 euros, sin embargo irá bajando de precio a lo largo de este año. Procesador o CPU. Gracias a la compatibilidad de esta placa, tenemos la opción de elegir un Gen 10 o un Gen 11. Concretamente el 10400F o el nuevo 11400F, más que suficientes para jugar a cualquier juego hoy en día. Vamos, que con estas opciones podemos arracanear un poco y ajustar un poco el presupuesto con el generación 10, es decir, el 10400F. En cambio, si buscamos un equipo un poco más potente pero pagando la diferencia, podemos optar por el 11400F, el nuevo Gen 11 de Intel. Añado que la diferencia hoy en día es de aproximadamente unos 50 euros y el Gen 10 actualmente está en unos 140 euros, es una opción muy interesante. Podéis elegir uno u otro según vuestro presupuesto. Si me permitís un pequeño matiz de las versiones F de Intel, estas variantes vienen sin tarjeta gráfica incorporada, así que estamos obligados a utilizar una tarjeta gráfica dedicada aparte. Ya sé que hace poco comenté el tema de las APUs de AMD y todo eso, pero por motivos básicamente de stock, ya que actualmente no están disponibles, he preferido utilizar los Intel i5 antes que los AMD G-Series, que actualmente, como comento, un par de procesadores muy interesantes de esta serie no están disponibles. Memoria RAM. Este componente, aunque no parezca muy importante, puede afectar ligeramente en los FPS. Me explico. Hace un tiempo hice un vídeo explicando las diferencias entre los módulos de memoria RAM, sus ventajas y desventajas. Mostraba en pocas palabras que un módulo puede ser mucho más rápido que otro, gestionando más información por segundo. Esto, aunque no lo parezca, afecta en el rendimiento de nuestro equipo. Ligeramente, no es que sea una locura o algo así, pero ayuda a que rasquemos un poco más de FPS. Por lo cual voy a utilizar los LPX de Corsair, un fabricante, como todos sabéis, muy reconocido a día de hoy. Este modelo en concreto la verdad es que ronda un precio bastante asequible, en torno a los 90 euros. Sí que es cierto que podríamos cambiarlos por los Trident Z, pero estos son más caros que los LPX, así que para ajustar el presupuesto obviamente voy a utilizar los LPX.
como no con una capacidad total de 16 GB, es decir 2 por 8 GB. Ocupamos un par de módulos de la placa base y tenemos dos módulos más disponibles por si en un futuro queremos realizar una ampliación. Con 16 GB a día de hoy es más que suficiente, pero sí es cierto que ciertas tareas, como es por ejemplo desarrollo de videojuegos o operaciones que requieran la memoria RAM, necesitan un poco más de capacidad. Para el uso general 16 GB es más que suficiente. Disco duro. Aquí podemos hacer varios truquitos. Si nuestro presupuesto es muy ajustado, podemos comprar un único disco duro HDD tradicional de 1 TB, que cuestan aproximadamente 35 € cada unidad, aunque en cuanto a velocidad no es que sean tan rápidos como el SSD de 2,5 pulgadas o el M.2, así que os dejaré un par de opciones. 1 TB HDD, o si tenéis un poco más de presupuesto utilizaría por ejemplo un M.2 o un SSD más un disco duro adicional. Con este sistema básicamente lo que hacemos es guardar los juegos pesados y el sistema operativo en el M.2 y los juegos menos exigentes, fotos, música y todo eso en el disco duro tradicional de 1 TB, ya que este es más lento, pero para guardar fotos, vídeos y juegos poco pesados no necesitas el disco duro más rápido del mundo. Con juegos poco pesados me refiero a Counter-Strike, el LoL, el Dota, el Fortnite y estos juegos que no ocupan mucho en el disco duro. A la hora de abrirse tampoco tardan mucho, todo lo contrario por ejemplo a un GTA y juegos por el estilo que tardan la verdad un montón en abrirse, y estos al ser tan pesados pueden ir en el SSD. Ahora sí, añado que si compramos un SSD tradicional o un M.2, el que sea, os recomiendo como mínimo 512 GB y diréis ¿por qué? Actualmente juegos como GTA, Warzone, Red Dead y parecidos ocupan más de 100 GB en el disco duro, entonces como mínimo os recomiendo 512 GB. Esto obviamente es un punto de vista mío y que cada uno compre lo que crea conveniente. Por ejemplo, si juegas mucho al Counter-Strike y quieres que se cargue súper rápido y jugar lo antes posible, te puedes comprar un SSD de 250 GB. A lo que voy es que pensar muy bien a qué juegos vais a jugar, porque hay mucha gente que se compra un SSD de 120 GB y como no sea el Counter y el LoL no te cabe ningún juego más. Tarjeta gráfica. En este componente ya me tengo que poner un poco pesimista, y es por la falta de stock, así que como este presupuesto es un poco ajustado, os recomiendo comprar una GPU normal y más adelante comprar otra que esté mucho mejor. Voy a poner algunos ejemplos para explicarme mejor. Si queréis jugar únicamente a juegos muy sencillos como los que he mencionado, Counter-Strike, LoL, Dota, Fortnite y estos juegos, podéis comprar por ejemplo una GT 1030, la cual os será más que suficiente. Obviamente si queréis arrascar un poco más de rendimiento, una GTX 1050 o quizás la versión TI, también añado la GTX 1650, o según he visto por ahí hay alguna RX 550 que no está nada mal, por unos 150 €. El problema es que este modelo que he mencionado suele venir de China y la verdad es que tarda como un mes, algo que puede ser molesto si queréis el PC ya. Otras opciones menos recomendadas son la GT 710 o la 730. Son bastante inferiores a la GT 1030, pero sí es cierto que son más baratas. Y por último, fuente de alimentación o conocida también como PSU. En este caso podemos utilizar perfectamente 650 watts o quizás 750 si en un futuro queremos utilizar una tarjeta gráfica más potente con varios discos duros y todo eso. Y por supuesto con certificado, aunque sea uno de 80 Plus bronce, nos sirve perfectamente. Modelos como la Nox o la Aerocool que dejaré en la descripción están muy bien de precio, en torno a los 45 €. Desde mi punto de vista no conviene recaer mucho en este componente, eso sí, mientras sea un fabricante reconocido no suelen generar ningún problema. Así que bien, espero que te haya gustado muchísimo este presupuesto, comenta si tienes cualquier duda, muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo.